Varones, ¿cómo están? Esta es la parte B de la enseñanza anterior acerca de los matrimonios. Eso va para los hombres, para nosotros, varones. Y vimos cuáles eran los roles de ese esposo. Y vamos a hacer un recorderis de lo que vimos. Vimos que el rol del esposo tiene dos aspectos que están en Efesios 5:25a y b. Dice que es un mandato y la palabra dice que maridos, amad a vuestras esposas. La otra parte dice que es un modelo a seguir. En Efesios 5:25b dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esa es la parte C. Vimos ese modelo a seguir y vimos que es un mandato de Dios. Ese es nuestro rol, pero quedamos que en conclusión, que solamente un esposo lleno del Espíritu Santo está en capacidad de amar a su esposa con la misma clase de amor que Jesús tiene por la iglesia. De hecho, las características de ese amor del esposo por la esposa debe imitar el amor de Cristo por la iglesia, el cual tiene estas características. Vamos a ver cuatro características de cuál es ese amor que hemos tenido nosotros por nuestras esposas. El primero es que el amor del esposo debe ser sacrificial. Y cuando hablamos de eso, vamos a Efesios 5:25, la parte C, que dice, y se dio a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia hasta el grado de sacrificar su vida por ella y vino a ser el ejemplo de todo esposo cristiano. Luego, un esposo amoroso estará gracias a sacrificar su vida por su esposa. De hecho, estará dispuesto a hacer los sacrificios menores por ella, poner, si es necesario, a un lado sus propios gustos, deseos, opiniones o preferencias y bienestar para agradarla y satisfacer sus necesidades. El primero debe ser sacrificial. El segundo, características que debemos tener nosotros, los varones, con nuestras esposas, es que es purificador. Pero vamos al mensaje, que es lo que dice la palabra. Efesios 5:26-27 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra de Dios. Bueno, aquí el esposo no le va a hacer lavamiento porque eso es algo exclusivamente de nuestro Señor con nosotros, pero al fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Eso dice la palabra de Dios, pero el amor solo quiere lo mejor para aquel a quien ama y no puede tolerar que un ser amado se corrompa o se desvíe por cualquier cosa dañina que haya. Cuando el amor de un esposo por su esposa es como el amor de Cristo por su iglesia, procurará de manera continua ayudarla a purificarla de cualquier clase de impureza o cualquier agente externo. Se esforzará en protegerla de la contaminación del mundo y proteger su santidad, virtud. Por lo tanto, el esposo puede compartir la palabra con ella. 2. Animarla en su servicio a Dios. 3. Orar por su crecimiento espiritual y santificación de su vida, colaborando con el proceso de santificación. Aquí estamos hablando de los cursos de llaves del poder, de madurez espiritual, el mismo instituto bíblico. Luego, las herramientas que todo esposo cristiano tiene para llevar a cabo esta tarea son la palabra de Dios y la oración. Luego, el esposo que ama a su esposa procura diligentemente llevar a su esposa donde se enseña la palabra. Constantemente la expone a la palabra porque sabe que solo ella purifica y santifica, no hay otra cosa más. Al mismo tiempo, está orando con ella y por ella, pidiendo a Dios que le guarde de purezas y de todo pecado. El tercera característica es preservador. ¿Y qué dice Efesios 5:28-30? Dice, así también debe amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un solo cuerpo. Para que el amor de un esposo hacia su esposa sea semejante al amor de Cristo por su iglesia, debe caracterizarse por el cuidado afectuoso que la esposa recibe de su esposo, quien la cuida, busca su bienestar tanto como busca el propio. Luego, algo anda muy mal si ella es considerada solo cocinera, ama de casa o acompañante ocasional o quizás compañera sexual. Recuerden, ella es un tesoro inmenso dado por Dios con el propósito de ser amada, atendida, sustentada, cuidada. Sustentar a una esposa equivale a proveer a sus necesidades, a dar sin reserva todo lo que le ayude a crecer y madurar en favor delante de Dios y quienes la rodean. Cuidarla significa hacer uso del amor tierno y el afecto físico para brindarle calor, comodidad, protección y seguridad, tal como Cristo provee a su iglesia. El esposo debe proveer para su esposa y su familia. Si el esposo entiende este principio, que la esposa es parte de él, entonces no debe abusar ni maltratarla física, ni emocional, ni espiritualmente.
El cuarto es inquebrantable. Por esto dice la palabra de Dios en Efesios 5, 31, 33. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero habló con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Acá hay dos roles que tienen en común, ¿cierto? Los principios que Dios estableció para el matrimonio de Adán y de Eva continuaban en vigencia en los tiempos de Pablo y no han cambiado en absoluto hasta nuestros días. De hecho, por esto, Pablo cita Génesis 2:24. Ambos cónyuges deben dejar a su padre y a su madre, tanto emocional, tanto económica como físicamente, pero no dejarlos de honrar, para unirse o adherirse el uno al otro de forma inseparable. Aunque Dios ha hecho provisión para el divorcio en los casos de adulterio continuo y sin arrepentimiento por parte del transgresor. Está en Mateo 5:31, 32 para que lo busquen y Mateo 19:4-10. También, así como el caso de que un cónyuge incrédulo que abandone al creyente. Eso está en 1 Corintios 7:15. La muerte, mi hermano, es la única solución que Dios desea en el matrimonio, así como el cuerpo de Cristo es indivisible. El diseño ideal de Dios para el matrimonio es que sea indivisible. El matrimonio es una presentación de la iglesia y su relación con Cristo. No se les olvide, el amor del esposo debe sacrificar, debe ser purificador, preservador e inquebrantable. Características según la palabra de Dios, porque la iglesia nunca para.